Ante todo, Cristóbal, te doy la enhorabuena por haber alcanzado los 10.000 suscriptores. Una cifra bastante elevada y que creo que te lo mereces. Te lo mereces por esa labor de investigación que has tomado durante mucho tiempo y también por esa reflexión que está presente en tus trabajos. Porque si hace falta algo en este mundo es la reflexión. Es hacer que los demás se hagan preguntas. Porque con las preguntas podemos romper los dogmas que nos han impuesto durante mucho tiempo. Y por eso te lo mereces, amigo. Creo que has hecho una gran labor. A por los 10.000, a por los 20.000, 30.000 y los que surjan. Me has dicho que, bueno, te intente explicar cuál ha sido el mayor misterio con el cual me he encontrado. A lo largo de estos años me he encontrado con un montón de misterios, ya lo sabréis vosotros si seguís mi trabajo. Pero ha habido uno que la verdad me ha llamado la atención súbitamente por encima de todos. El misterio del poder de la mente. Un misterio que, a fin de cuentas, está relacionado con todos los demás misterios. Para mí, el poder de la mente, esa facultad que tiene el ser vivo para poder, cambiar la materia, alterar el mundo físico con la mente, es algo tremendamente importante. Y en esto del poder de la mente estaría relacionado todos esos fenómenos parapsicológicos, esas entidades que se hacen presentes de forma corpórea, los fantasmas, los poltergeist y en definitiva, como bien he dicho, un montón de temas. Os voy a poner una especie de ejemplo para entender esto. Imaginaos que un familiar vuestro al cual queríais mucho y estabais vinculado muchísimo con ese familiar muere súbitamente. Al morir ese familiar, todos los demás familiares, incluso tú mismo, estás de alguna forma evocando su recuerdo. Esas emociones que impregnas cuando lo estás recordando, cuando lo echas en falta, de alguna forma se mezclan, se materializan, se compactan y evocan el espíritu del muerto. No quiero decir que ese espíritu sea el muerto, sino una proyección mental que da forma a los espíritus. Por ese motivo, cuando alguien comete un asesinato y deja impregnado en las paredes del lugar, o en el bosque o donde sea, deja impregnado ese poder mental sobre el asesinato, esa fuerza emocional que de alguna forma trasciende de una forma que no sabemos en el espacio y en el tiempo. Y luego daremos una serie de pautas y de nuevos descubrimientos que aseguran la veracidad de esto. Por eso cuando acudimos a esas llamadas casas encantadas, lo que percibimos es esa emoción latente que a lo largo de los tiempos ha trascendido. Pero si vamos más lejos, podemos hablar un poco sobre los amuletos. ¿Qué es un amuleto al fin y al cabo? Un amuleto es una idea, ideas que tú con la mente introduces dentro de objetos. Si tú crees que un objeto te va a dar buena suerte, entonces te lo dará. Por el sencillo hecho de que tú estás todo el día pensando de que tienes el poder de que algo te va a dar suerte. Si tú, por lo contrario, piensas que un objeto está maldito, si tú te acercas a ese objeto, ya estás presuponiendo de que te van a pasar cosas malas. Y si presupones que en tu día van a pasar cosas malas, al final te pasarán. Yo siempre doy un ejemplo bastante gráfico que es el siguiente. Una persona tremendamente triste se va a comprar el pan, lo compra y vuelve a su casa. No ha pasado absolutamente nada. Pero si esa persona tremendamente triste hace un esfuerzo para sonreír, a lo mejor esa chica que le vende el pan se enamora del hombre y cambia toda su vida. La tristeza deja de aparecer. Es decir, la mente puede alterar el mundo físico. Lo vemos con este ejemplo. Otro ejemplo. Una vez un hombre soñó con volar al igual que los pájaros. No existían los aviones. Con ese sueño, con ese deseo, esa proyección mental, decidió crear los planos de lo que sería el primer prototipo de avión. Y un día logró conseguir el avión y poder surcar los cielos. Todo esto con el poder de la mente. Un poder que nos ha llevado a salir a las estrellas, a hacer la tecnología tal y cual la conocemos y un montón de cosas. Pero claro, todo esto tiene un lado oculto, un lado oscuro.
ya que con el poder de la mente, si podemos lograr todas estas cosas, entonces podemos adentrarnos en las más profundas cavernas del ser humano, porque dentro de la mente hay oscuridad al igual que luz. Según el budismo tibetano y la doctrina vajrayana, existe una cosa llamada las tulpas. Las tulpas serían proyecciones de nuestra mente capaces de pensar por sí solas y ejercer influencia en el mundo físico. Es decir, la mente crea las tulpas, una serie de seres que, bueno, se quedan en el mundo, al igual que esos espíritus que estábamos hablando antes. Los monjes tibetanos hacían algo con la meditación para poder potenciarla y meditar de una forma mucho más potente. Sería ingerir veneno y resistirlo en el estómago durante muchos meses. Así la meditación era mucho más profunda, mucho más fuerte y también una práctica peligrosa. Cuando el monje tibetano de la doctrina vajrayana estaba, digamos que, preparado para poder generar la tulpa, se organizaba una cosa llamada la danza del Choz. En la danza del Choz consiste en que una serie de monjes se ponían en círculo y el monje aspirante a crear la tulpa se debía poner en el centro del círculo. Este monje debería utilizar la fuerza mental suya que había adquirido con el tiempo y la fuerza mental de los que estaban haciendo el círculo en torno a él para poder crear esa tulpa. Si lo hacía bien, ese ser se materializaba unos segundos, y si lo hacía mal, ese hombre perdía su conciencia y caía en la más absoluta locura. Por lo tanto, se consideraba la danza del Choz uno de los rituales más peligrosos de toda la doctrina. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿De verdad podemos crear seres con la mente? Las tulpas no es otra cosa que sacar el subconsciente e indexarlo a una idea. Si tú, vamos a decir que todo el mundo tiene subconsciente. El subconsciente es algo que de alguna forma adquiere un montón de elementos que nosotros no somos conscientes, pero están en nuestro interior. Elementos que pueden ser subliminales o sucesos poco importantes que no le damos la atención, pero que queda todo registrado en el subconsciente. Si nosotros de alguna forma separamos el subconsciente del consciente, lo sacamos fuera de la mente y lo indexamos a ideas, a otras cosas, estamos generando una tulpa de la cual podemos consultar y leer nuestro subconsciente aunque no nos percatemos de que lo tenemos. Sería una táctica para poder aumentar la inteligencia enormemente, pero esto también requiere una serie de tácticas peligrosas. Vamos a ir avanzando en otros puntos porque esto sería demasiado largo para este especial y creo que mencionarlo y dar las claves es lo mínimo que podemos hacer. Podemos mencionar también el vudú. En el vudú lo que mata es el terror a la maldición, no la maldición en sí. Y esto lo que nos quiere decir es que da igual si existe magia o entes o seres, da igual mientras el efecto sea efectivo. Cuando alguien en el vudú realiza una maldición, se llegan a morir de miedo. Supuestamente esa maldición la iba a matar por unos seres y demás. Pero claro, si esos seres no existen y el efecto sí que existe, estamos creando a esos seres. ¿Qué podríamos decir sobre el poder de la mente? Existen cierta relación entre el poder de la mente y los aparatos electrónicos, la psicofonía, la psicoimagen y en general todo aparato electrónico que esté cerca de gente que medita o lugares malditos donde esa fuerza mental se ha impregnado en el ambiente. Esos aparatos pueden registrar ese poder mental, esas voces mentales que alguien un día emitió, y ahí estarían las psicofonías. O con la psicoimagen, poner una cámara en bucle en una televisión retroalimentada y poder discernir imágenes de otro mundo, de otra era. Hay que decir que son imágenes que una vez fueron físicas, fueron visibles y se quedaron en la mente colectiva.
Entonces estos aparatos eléctricos que están presentes y sufren esas alteraciones nos dan las claves de que hay algo que de verdad afecta al mundo físico. Y podríamos hablar del proyecto Conciencia Global, una serie de ordenadores que están unidos en Internet y que estarían formando una red colmena en un montón de países. Esos ordenadores están generando números aleatorios constantemente. Pero fijaos qué curioso, esos números aleatorios que son 0 y 1, la probabilidad de que salga 0 y 1 siempre va a ser de 50%. Pero ¿qué pasa cuando surge un gran atentado en el mundo o cuando la gente piensa la misma cosa en el mundo, como el día de Nochebuena o fiestas importantes o grandes catástrofes? Pues que esos ordenadores hacen más unos que ceros, o al contrario, si es negativo, más ceros que 1, como si la mente alterase todas esas máquinas que generan números aleatorios. El doctor Gaona, que muchos de vosotros lo conoceréis, tiene una maquinita llamada Siledón, que está midiendo en trabajos de campo estas alteraciones. También cuando hay misa o un velatorio, esta maquinita capta más unos que ceros. Sería algo interesante para las futuras investigaciones. Dicho esto, no me gustaría extenderme más porque sería abusar de tu tiempo. Y nada, este ha sido mi mayor misterio, el poder de la mente, cómo puede alterar la materia. También podríamos hablar de experimentos con arroz capaces de hacerlo incorruptible. Pero bueno, dicho esto, digo lo mismo que al principio. Es un honor contar en este videoprograma, en este especial. Y nada, mucho ánimo y fuerza para el futuro. Un abrazo, compañero.